La historia de Josías comienza en uno de los momentos más oscuros del pueblo de Judá. Un tiempo donde la idolatría, la corrupción y el abandono de los mandamientos de Dios se habían apoderado del corazón de una nación que una vez caminó con fe. Su abuelo, el rey Manasés, fue uno de los monarcas más perversos que reinó sobre Judá. Llenó Jerusalén de altares a dioses paganos, sacrificó incluso a uno de sus hijos y contaminó el templo del Señor con prácticas abominables. Aunque más tarde se arrepintió, el daño estaba hecho. Su hijo Amón, padre de Josías, no hizo mejor las cosas. Gobernó solo 2 años y fue tan corrupto que su propia corte conspiró contra él y lo asesinó. En medio de esa sombra, surgió Josías. Un niño. Solo 8 años tenía cuando fue coronado rey de Judá. ¿Qué se puede esperar de un niño en medio de tanta oscuridad? ¿Qué decisiones podría tomar alguien tan joven frente al caos, la injusticia y la idolatría? Lo natural habría sido que siguiera el mismo camino de su padre y su abuelo. Pero Josías no fue como los demás. Desde temprano, algo ardía en su interior, un anhelo por la verdad, una sed por lo correcto, una búsqueda silenciosa por el Dios de sus antepasados. A los 16 años, Josías comenzó a buscar seriamente al Dios de David, su antepasado. No porque fuera una obligación real. No por política. Sino por convicción. Mientras muchos a su alrededor continuaban con sus ritos vacíos, él empezó a derribar los ídolos internos antes de tocar los externos. Porque el verdadero cambio comienza adentro. Y así, en la intimidad del palacio, se forjaba un rey distinto. A los 20 años, Josías pasó de la reflexión interna a la acción visible. Decidió purificar a Judá y Jerusalén de todo vestigio de idolatría. Y no fue un gesto simbólico. Derribó altares paganos, destruyó imágenes de dioses falsos, desmenuzó los ídolos hasta convertirlos en polvo. Incluso fue más allá, desenterró los huesos de los falsos sacerdotes y los quemó sobre sus propios altares, profanándolos como símbolo de la ruptura definitiva con la idolatría. Esta purga no fue un acto de ira descontrolada. Fue un acto de justicia. Josías sabía que si quería un futuro distinto para su pueblo, debía cortar de raíz la corrupción espiritual que los había llevado a la decadencia. No bastaba con palabras. No bastaba con pequeñas reformas. Era necesaria una transformación radical. No solo Judá fue purificado. Josías extendió su reforma hasta las tierras del antiguo reino de Israel, que había caído ante Asiria hacía décadas. En lugares como Betel, donde se había establecido un centro de idolatría, el joven rey destruyó los altares. Cumplió antiguas profecías que hablaban de su misión, pronunciadas siglos antes por un hombre de Dios. Imagina el impacto. Un reino entero, acostumbrado a vivir en el desorden espiritual, viendo a un joven rey de apenas 20 años liderar una revolución de fe. Derribando ídolos en cada ciudad, restaurando la dignidad de un pueblo que había olvidado su propósito. Pero Josías sabía que no bastaba con destruir lo malo. Había que reconstruir lo bueno. Y para ello, su siguiente paso sería crucial: restaurar el templo de Dios. La casa que había sido profanada, abandonada y olvidada. Movido por su pasión, ordenó que se recogieran las ofrendas del pueblo y que se destinaran a reparar el templo. No como un gesto estético, sino como una declaración: Dios debía volver al centro de la vida de Judá. Durante las labores de restauración del templo, ocurrió algo que cambiaría para siempre la vida de Josías y el destino espiritual de su pueblo. El sumo sacerdote Hilcías encontró un antiguo rollo, olvidado entre los escombros y el polvo de los años, el libro de la ley, probablemente una copia de Deuteronomio. Un documento que contenía las instrucciones divinas dadas a Moisés, que hablaba del pacto entre Dios e Israel, de las bendiciones por la obediencia y de las maldiciones por la rebelión. Cuando el escriba Safán leyó el contenido del libro ante Josías, el joven rey reaccionó de inmediato. Rasgó sus vestiduras, una expresión de profundo dolor y arrepentimiento en la cultura hebrea. Josías comprendió de golpe la magnitud de la transgresión nacional. No solo habían abandonado a Dios, sino que ni siquiera conocían ya su palabra. ¿Cómo podían esperar bendición si habían pisoteado el pacto?
Pero Josías no se quedó en el remordimiento. Convocó a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, reunió al pueblo, desde los más importantes hasta los más humildes, y mandó leer en voz alta todo el contenido del libro de la ley. Ante toda la asamblea, en el templo restaurado, Josías renovó el pacto con Dios. Prometió seguirlo, obedecer sus mandamientos y cumplir su voluntad con todo su corazón y alma. El pueblo, conmovido por la sinceridad y la pasión de su rey, se comprometió también. Por un momento, Judá volvió a ser una nación consagrada. No por imposición, sino por inspiración. Josías sabía que las palabras no bastaban. Por eso llevó su compromiso más allá, organizó una celebración de la Pascua como no se había visto en generaciones. Una fiesta que no era solo ritual, sino memoria viva de la liberación y la fidelidad de Dios. La Escritura nos dice que no hubo una Pascua igual en todos los días de los jueces, ni en los días de los reyes de Israel y Judá. Josías no estaba simplemente restaurando tradiciones. Estaba reviviendo el alma de su pueblo. La Pascua celebrada bajo el reinado de Josías fue una manifestación de alegría, de renovación espiritual, de esperanza. Se sacrificaron miles de animales, los levitas volvieron a ocupar su lugar en el servicio del templo, y el pueblo entero, por unos días, recordó quiénes eran y a quién pertenecían. Era como si Judá despertara de un largo sueño de idolatría y olvidara momentáneamente su dolorosa historia reciente. Pero Josías sabía que la restauración no era un evento aislado. No bastaba un solo acto de fervor. Sabía que la verdadera reforma debía ser sostenida día tras día, decisión tras decisión. Así que continuó purificando el país de toda huella de prácticas paganas, eliminó a los médiums, a los adivinos, destruyó los objetos dedicados a ídolos, y puso como prioridad la enseñanza de la ley. Sin embargo, en medio de este renacimiento espiritual, se gestaba una amenaza en el horizonte. Egipto, bajo el mando del faraón Necao II, marchaba hacia el norte para enfrentarse a Siria y Babilonia, las potencias emergentes de la época. Josías, viendo la amenaza que suponía para su pueblo cualquier dominio extranjero, decidió intervenir. Los detalles son escasos, pero la Biblia relata que Josías salió a enfrentarse a Necao en la llanura de Megido. El faraón, incluso, le envió mensajeros para advertirle que no tenía intención de pelear contra Judá, pero Josías no se detuvo. En la batalla de Megido, Josías fue herido gravemente. Lo llevaron de vuelta a Jerusalén, donde murió. Tenía apenas 39 años. Un rey que había hecho tanto bien, que había devuelto a su pueblo la fe, cayó joven, en una guerra que no estaba destinada a él. Su muerte fue un golpe devastador para Judá. El pueblo lloró su pérdida con un duelo nacional. El profeta Jeremías, contemporáneo de Josías, escribió cánticos de lamento en su honor. Porque con la muerte de Josías, también se apagaba la última chispa de reforma genuina antes del inevitable juicio que vendría sobre Judá. La muerte de Josías no solo dejó un vacío de liderazgo. Dejó una advertencia. Un recordatorio de que, aunque un solo hombre puede iniciar una reforma, una nación entera necesita sostenerla. Tras su fallecimiento, sus hijos y sucesores no continuaron su camino. Pronto Judá volvió a caer en la corrupción, en la idolatría, en el olvido de Dios. El templo volvió a deteriorarse, las prácticas paganas regresaron, y el juicio que Josías había intentado postergar se volvió inevitable. Pero su historia no fue en vano. Josías se convirtió en un símbolo. En un estandarte de lo que significa buscar a Dios de corazón. En medio de una generación que no lo conocía, él eligió caminar en obediencia. En un entorno marcado por la decadencia, eligió la integridad. En un mundo lleno de ruido, eligió escuchar la voz de la verdad. Josías fue un reformador, sí. Pero, ante todo, fue un hombre transformado. Porque antes de cambiar a su nación, cambió su interior. Buscó a Dios en su juventud, se apasionó por su palabra, y actuó con una valentía pocas veces vista. Hoy, siglos después, su legado sigue hablándonos. No necesitas tener experiencia para tomar decisiones correctas. No necesitas ser mayor para ser sabio.
No necesitas tener poder para tener impacto. Lo que necesitas es disposición, humildad, y una voluntad férrea de hacer lo correcto aunque estés solo. Josías no era perfecto. Tomó decisiones apresuradas. Su final fue trágico. Pero su vida nos deja una verdad eterna: el corazón sincero siempre encuentra a Dios. Y cuando eso sucede, una sola vida puede encender una luz tan intensa que resplandece incluso en los tiempos más oscuros. Que su historia nos despierte. Que su pasión por la verdad nos incomode. Y que su ejemplo nos recuerde que cada generación necesita un Josías, alguien que diga: basta ya. Volvamos a Dios. Imagina por un momento a Josías, un niño de 8 años ascendiendo a un trono manchado por el pecado de sus antepasados. Podía haber repetido la historia. Podía haberse conformado con la tradición rota que recibió. Pero eligió romper el ciclo. Eligió construir un nuevo legado. Eligió ser diferente. Y eso es precisamente lo que hace grande a un líder. No el tamaño de su ejército, no su riqueza, ni siquiera su longevidad, sino su capacidad para escuchar la voz de Dios en medio del ruido. Para inclinar su corazón en humildad. Para actuar con justicia cuando lo más fácil es callar. Josías tuvo todo eso. Y más. ¿Sabías que su nombre significa "el Señor sana"? ¡Qué apropiado! Porque su vida fue un bálsamo momentáneo para una nación herida. Fue una restauración espiritual para un pueblo enfermo del alma. Por un tiempo, Judá volvió a ver la luz gracias al liderazgo de un joven dispuesto a obedecer. Pero también su historia nos muestra un espejo. Porque el despertar espiritual no puede depender de un solo líder. El cambio profundo no puede anclarse en una sola figura. El pueblo debía abrazar la verdad por sí mismo, y no solo mientras Josías estuviera vivo. Por eso, tras su muerte, el colapso fue rápido. No habían aprendido a caminar por sí mismos. Solo lo seguían. ¿Y nosotros? ¿Estamos construyendo una fe que depende de otros, o una convicción personal, profunda, que sostendría incluso en tiempos oscuros? Josías murió joven, pero vivió con un propósito claro. Nos mostró que no hay edad para la obediencia, que no hay excusa para el silencio, que no hay entorno tan corrupto que no pueda ser transformado. Su vida no fue larga, pero fue plena. No fue cómoda, pero fue fiel. Y en estos tiempos donde todo parece tambalear, donde muchos se apartan del camino, tal vez lo que necesitamos no son más voces estridentes, sino más corazones como el de Josías. Josías nos recuerda que cada generación tiene la oportunidad de redescubrir lo sagrado, de quitar el polvo de lo olvidado, de restaurar lo que otros descuidaron. Y ese llamado no está reservado a reyes, ni a profetas, ni a los poderosos. Ese llamado es para todos los que se atreven a mirar su entorno y decir: esto puede ser diferente, y yo voy a empezar el cambio. No tienes que ser perfecto. Josías no lo fue. Pero fue valiente. Y eso es lo que Dios honra. Un corazón que tiembla ante su palabra. Un alma que se duele por la injusticia. Un espíritu que arde por restaurar lo roto. Tal vez tú estás rodeado de caos. Tal vez creciste entre errores, entre voces rotas, entre decisiones mal tomadas. Tal vez heredaste un entorno espiritualmente pobre. Pero eso no define tu destino. Josías recibió un reino fragmentado, pero decidió no continuar la ruina. Decidió ser un punto de quiebre, un antes y un después. Y tú también puedes ser eso. En tu familia. En tu comunidad. En tu interior. Porque la verdadera reforma no empieza en la política. No empieza en los templos. Empieza en el corazón. En lo secreto. En la decisión silenciosa de seguir a Dios aunque nadie más lo haga. Hoy, siglos después de su reinado, el nombre de Josías todavía resuena. No por guerras ganadas. No por riquezas acumuladas. Sino por haber escuchado un libro olvidado y haberlo tomado en serio.
por haber temblado ante la voz de Dios y haberse levantado a actuar. Que esa historia no quede en el pasado. Que en este tiempo, en esta generación, se levanten nuevos Josías. No para repetir una historia antigua, sino para escribir una nueva. Una historia donde tú seas el protagonista de un despertar. Donde el fuego vuelva a encenderse. Donde lo que parecía perdido, vuelva a vivir. Que seas tú. Que sea hoy.